Bueno, buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a hacer este video, el cual nos va a ayudar a entender un poco más la información que hemos venido trabajando esta semana en clase, estos días en clase, y es material de apoyo también para la cuestión de las lecturas que estamos realizando. Entonces, este taller va a hablar sobre la historia de la geografía. Entonces, espero que le presten mucha atención. Es muy corto el video, pero nos va a enriquecer más la información. Entonces, vamos a hablar primero de la historia de la geografía desde los griegos hasta la actualidad. Entonces, ¿qué estudia? ¿Qué estudia la geografía? La geografía se encarga de estudiar todos los fenómenos, ¿sí?, y hechos relacionados con la Tierra, el impacto que tiene esta con el ser humano y cómo el hombre también interactúa en la transformación de la geografía. Es así que la geografía se encarga de estudiar los bosques, los océanos, los lagos, la flora y al mismo ser humano. Entonces, para poder comenzar con esta introducción, vamos a tener que remontarnos a la edad antigua, es decir, en la época de los griegos. Esta época, antes de la invención de la escritura, por allá desde los lados de los sumerios, hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Como sabrán y podrán entender, los griegos es una civilización que nos va a aportar a las ciencias y al estudio gran significado. De ahí vienen las matemáticas, viene la geometría, viene la geografía, viene la historia, ¿cierto? Viene la democracia, viene la política. Entonces, los griegos a nivel académico van a ser muy importantes porque nos van a dar los primeros pasos para poder formar lo que hoy se conoce como las ciencias. Entonces, los primeros griegos que se encargaron de eh, pensarse cómo era su entorno, ¿sí? Digamos que ellos, como no tenían los medios tecnológicos, no habían muchos libros, no habían escuelas, ellos se dedicaban a pensar qué es lo que pasaba con esos fenómenos a los cuales no le podían dar una explicación. Entonces tenemos por un lado al señor Hiparco de Micena, ¿sí? ¿Por qué es importante Hiparco de Micena? Pues porque básicamente él estudia las estrellas y determina la duración del día en 24 horas. Entonces él se levantaba muy temprano por la mañana, ¿sí?, durante toda la semana, y empezaba a mirar los tiempos de rotación del Sol, ¿sí? Utilizando su mano, hacía unos cálculos y apoyado con las matemáticas primitivas que tienen ese tiempo, empezó a crearse todo este sistema que aún hoy tenemos, que es el sistema de las 24 horas. Por otro lado, tenemos a Heródoto de Alicarnaso, ¿sí?, quien describió el paisaje, la cultura y acuñó el concepto del mundo habitado. ¿Qué pasaba con Heródoto? Pues él se levantaba, se iba a las colinas, que entenderán que Grecia queda sobre colinas, y empezaba a tener unos puntos, o lo que hoy conocemos como los puntos de referencia. En ese orden de ideas, él empezaba a describir qué características tenía ese paisaje, ¿cierto? Cómo se transformaba, y él es el que va a empezar, ¿sí?, a hacer los primeros modelos de orientación que vamos a tener. Entonces, lo que se conoce, vuelvo y repito, los puntos de georreferencia que hoy tenemos. Y por último, tenemos al más, digamos que uno de los más importantes de los griegos en esa época, que va a ser Ptolomeo, quien afirmaba para esa época que la Tierra era redonda, ¿cierto? Y que el universo, y que la Tierra era el centro del universo. Y empezó a crear los primeros mapas. Ayudado con Heródoto, ¿cierto? Empezaron a crear los mapas. Pero estos primeros mapas definían era los puntos de referencia por el cual uno se podía guiar. Es decir, si había un árbol grandísimo con algunas características, lo tomaban, dependiendo de las características de ese árbol, le daban un nombre, ¿cierto? Y le decían a las personas, mira, frente a ese árbol que se llama así, váyase a la derecha, váyase a la izquierda, camine 3 pasos, y ahí empezaron a empezar a ubicar a las personas.
y pues empezó a crear los primeros mapas, ¿sí? Ubicándose con los ríos, con las montañas, y es ahí donde empiezan a tener ya nombre, ¿cierto? Estos elementos geográficos con los cuales las personas se empiezan a ubicar. Pasado el tiempo y mucho más adelante, digamos, porque desafortunadamente eh, en, la, en este proceso de conocimiento, eh, ahí va a haber una ruptura, va a haber un espacio en el que va a haber muy poco conocimiento, ¿sí? Entonces vamos a hablar del Medio Oriente ahora, nos dirigimos al Medio Oriente, ¿cierto? Que va desde, en esta época va desde 1470, desde el 476 después de Cristo, hasta la caída de Constantinopla, lo que hoy conocen ustedes como Turquía, ¿cierto? En 1453. ¿Qué pasaba en esta época? Pues el Medio Oriente también tuvo unas personas muy importantes, ¿cierto? Porque ellos estudiaban también la matemática y vamos a encontrar entonces al señor Al-Idrisi, ¿sí? Que era un árabe y él escribió un libro que se llama Rogueiro, en el que a través de un mapamundi describe el mundo conocido hasta el momento, ¿sí? Es decir, él era una persona que viajaba mucho, y con lo que viajaba empezaba a hacer unos esbozos o unos dibujos, ¿cierto? Sobre el mundo que se tenía en estos momentos. ¿Listo? Es así que ya empezamos a tener entonces otro personaje que se va a encargar, muy importante en Medio Oriente, que se va a encargar, ¿sí? De empezar a darle una organización o unos mapas para que las personas se pudieran organizar. Llegamos entonces a la Edad Moderna. Desde 1453 hasta la Revolución Francesa, la Edad Moderna va a tener unas características muy importantes porque ya va a haber un poco más de conocimiento, ¿sí? En la anterior diapositiva se me olvidó contarles que el retraso que se dio frente a la geografía de las ciencias era porque el Renacimiento y el oscurantismo, la Iglesia Católica no permitía que se conociera otra parte del mundo. Entonces, hasta 1453 va a haber un boom, ¿sí? Porque apoyados con la imprenta y con la imprenta que era la forma en que se empezaban a crear los libros, el conocimiento va a empezar a surgir, porque se van a empezar a imprimir demasiados libros, la gente va a tener, va a poder acceder a ese conocimiento y va a empezar a estudiar mucho más a profundidad. Entonces, aquí tenemos que en Europa tenemos dos personajes muy importantes para esta época, para 1453. El primero va a ser Gerardus Mercator, que va a ser una proyección cartográfica que permitió la elaboración de mapas exactos. La imagen que ustedes ven ahí es unas imágenes de unos mapas que él hizo, ¿cierto? Con el recorrido que él tenía de navegante. Si ustedes se dan cuenta, tiene mucha cercanía con los mapas ahora de la actualidad. ¿Cómo lo hacía él? Solamente con la observación. Él no se podía subir a un avión o algo porque no lo había, pero sí, con puntos de georreferencia, logró crear estos tipos de mapas. Ya habíamos hablado entonces que en la antigüedad Grecia, acuérdense que hablábamos de Ptolomeo, que decía que la Tierra es el centro de la Tierra. Eso se llama geocentrismo. Mucho tiempo después y para la época de la Edad Moderna, va a haber un señor que va a estudiar a esos griegos, porque hay unos libros que tienen esa información, los va a leer, ¿cierto? Toda esa ciencia, y se llama el señor Nicolás Copérnico. El señor Nicolás Copérnico, ¿cierto? Empieza a hacer una observación también al firmamento, a todo lo que es la cúpula celeste, y se da cuenta y empieza a dar una idea de que no es la Tierra el centro del universo, sino que es el Sol. A esa teoría se le va a conocer como el heliocentrismo, que el Sol, que todo va a girar alrededor del Sol. Y que si ahora nos damos cuenta, pues no estaba tampoco tan desfasado para la época, ¿cierto? Recordando que para ese tiempo él no tenía los instrumentos que tenemos nosotros. Listo. Es así que
rápidamente, entonces llega el conocimiento rápidamente, ¿cierto? Entramos a la edad contemporánea, edad moderna, ¿cierto? Y empezamos a mirar cómo empieza a surgir todo ese conocimiento, ¿cierto? Vamos desde 1789 hasta 1789 hasta la actualidad, cómo empieza a evolucionar la geografía. Y aquí vamos a encontrar entonces a tres personajes muy importantes, estudiosos de la geografía, que le van a dar unos soportes muy importantes para que este ejercicio se vuelva más que una descripción, se vuelva una ciencia. Por un lado tenemos al señor Humboldt, ¿cierto? Que él va a realizar una expedición científica en tierras americanas. Humboldt estuvo aquí en Colombia y va a empezar a analizar la riqueza de la naturaleza que tiene, de la biodiversidad que tiene este continente. Entonces, Alexander Humboldt va a empezar a mirar todo eso y va a hacer unos aportes importantes a la geografía. El otro es Carl Richter, ¿sí? Que trabajó la relación entre los hechos geográficos y los de tipo humano. Es decir, cómo el hombre empieza a interactuar con el paisaje y a transformarlo. Como ven ustedes la imagen de Machu Picchu, ¿cierto? Es una ciudad que fue construida por los hombres y transformó el paisaje en Machu Picchu. Por eso Richter va a ser muy importante para la geografía. Y por último vamos a tener a Frank Raxel, que también es un geógrafo muy importante, que planteó la influencia del medio geográfico en el desarrollo de las civilizaciones. Él junto a Richter van a hacer un trabajo y se van a dar cuenta que en América las civilizaciones antiguas, es decir, los aztecas, los mayas, los incas, ¿cierto? Van a empezar cómo ellos analizaban la geografía, ¿cierto? Y cómo hicieron ellos para que ese medio en el que vivían tuviera las características y pudieran aportar esas características para el conocimiento de ellos. Es decir, cómo enriquecía el medio ambiente, enriquecía a ellos en una sociedad totalmente nueva y alejada de una realidad europea que se daba por ese tiempo. Es así que lentamente hemos llegado a lo que va a ser un recorrido mínimo y rápido de lo que va a ser la historia de la geografía con los representantes más importantes que tiene esta ciencia. Entonces, hasta aquí creo que vamos con la explicación, recordando, ¿cierto? Aquí les muestro nuevamente, recordando cómo la geografía en los distintos espacios empieza a transformarse, empieza a ayudarle al ser humano a entender esos fenómenos que muchas veces no tenían explicación y que básicamente se basaban o se le echaba la culpa a aquellos dioses. ¿Listo? Muchas gracias por su participación y vuelvan pronto.